¿La testosterona tiene que ver con nuestra capacidad de hacer negocios? Se dice que 12 centímetros de pene en erección es el promedio normal. Mientras mayor testosterona puede haber mayor longitud de pene. Eso se viene desde la pubertad. Nuestro primer pico de testosterona es a los 12, 13 años, cuando empiezan a crecer los testículos, la barba, nuestros caracteres masculinos, y obviamente gracias a la testosterona crece el pene. Empiezas a ver que llevas 2, 3 cirugías y otras 5 consultas en un mes, dices, ya soy millonario, porque llevabas ganando 10,000 pesos, ya estás ganando otra cifra que en la carrera de medicina nos enseñó el tema de impuestos, de rentas, de facturar, de deducir. Entonces empieza a dar topes. Tienes que hacer un buen trabajo para que ese paciente te recomiende con otro paciente. Así se empieza un poquito una marca personal. Y después te das cuenta que en redes sociales, de manera digital, eres también una marca personal. Que eso puede haber otro modelo de negocios. ¿Es cierto que puedes vender tu semen? ¿Qué tal, Ale? Pues bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eric. Qué gusto la invitación. Pues cuéntanos un poco a qué te dedicas. O sea, sabemos que eres doctor, por cómo vienes y lo que hemos presentado previamente, pero que la gente te conozca un poco. ¿Qué hace tu especialidad? Cuéntanos. Ok, yo soy urólogo y soy andrólogo. Para ser urólogo tienes que estudiar medicina, internado, servicio social. Yo hice 3 años de cirugía general, después fueron 4 años de urología. A mí me pegó la pandemia acabando urología y después hice una maestría en andrología. Andrología tiene que ver con hombres que no pueden tener hijos, problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas hormonales, etcétera. Entonces, eso es lo que hago. Pues es un podcast de negocios y qué mejor preguntarle a un urólogo. ¿La testosterona tiene que ver con nuestra capacidad de hacer negocios? A ver, es buena pregunta. La testosterona es una hormona sumamente importante en el cuerpo, sobre todo en los hombres, porque las mujeres también pueden tener testosterona, pero es una hormona que nos mantiene activos, ágiles mentales, bien concentrados en el tema sexual. Entonces, que la misma testosterona nos ayude a hacer negocios, no, pero un paciente que está cansado o que tiene problemas de testosterona, sí se puede afectar el rendimiento laboral. O sea, si tienes baja testosterona, tomas malas decisiones, digámoslo así. A ver, te voy a poner un ejemplo. Vino hace poquito un paciente, 53, 54 años. El paciente empresario, muy bien. Me decía que podía trabajar 12, 13 horas, cerrar tratos, le iba muy bien. Pues empezó a sentir que tenía baja la testosterona. Se midió sus niveles y se veían que estaban bajos. Cuando una testosterona está bajo en medicina decimos que es hipogonadismo. Entonces tenía datos de hipogonadismo. Me dice, es que ya me siento cansado, ya no estoy bien física, mental, sexualmente, y todas esas cosas empiezan a afectar en su rendimiento mental, y para poder dirigir una empresa necesitas todo eso. Entonces sí puede tener este problema, se le da tratamiento, mejoran sus niveles de testosterona y el paciente dice, oye, ya me siento bien, los negocios funcionan mejor, todo funciona mucho mejor gracias a la testosterona. Entonces, una persona, digamos, con testosterona puede tener esta parte como de estar más activo, ¿no? O a qué, digamos, la testosterona apunta. O sea, ¿es más como una hormona que nos da energía? Sí nos da energía, nos da masa muscular, nos da salud mental, física, de los huesos, del corazón, Ujú. sexual sobre todo, y todo eso en conjunto hace que una persona se sienta bien concentrada, que tenga energía, claro, y todo eso nos va a ayudar a enfocarse mejor y estar mejor en sus negocios. Eh, Algo que me llamó mucho la atención de los urólogos cuando tratan este tema, digamos, de platicar sobre la parte, pues, urólogo viene del sistema urinario, ¿no? Lo que yo Correcto. entiendo como tal. Pero, pues, la mayoría de la gente que dice voy al urólogo es por un problema de disfunción eréctil. Este tema de disfunción eréctil, ¿qué complicaciones pueden llegar a tener, digamos, unas personas que tienen, eh, pues, te roban la seguridad? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando alguien que Sí, sí, tiene eso? sí. A ver, yo le digo a los pacientes que vienen por disfunción eréctil, para que un hombre tenga una erección conllevan de muchos factores. Sí, que los vasos sanguíneos se abran para que llegue buena cantidad de sangre al pene, pero hay cuestiones físicas, químicas, hormonales, mentales, neurológicas que hace que un hombre tenga una erección. ¿Qué pacientes van a tener problemas de erección? Pues sí, edad avanzada, pacientes con obesidad, fumadores, diabéticos, hipertensos, que tengan problemas de colesterol, triglicéridos. Y esos pacientes sí empiezan a tener una molestia física, mental, hormonal. Entonces,
que un paciente tenga un problema de disfunción eréctil sí afecta en su estado de ánimo. Y aparte, hoy por hoy sabemos que puede ser una disfunción eréctil la primera manifestación de un problema cardíaco. Entonces, también hay que checarse la cuestión cardíaca. Me comentabas el tema de energía y de concentración, son muchísimas cosas, pero sí, la testosterona es algo muy importante. Mejorando el paciente sus problemas que tiene de erección, el paciente se va a sentir con más confianza, con más ánimos, sexualmente va a estar bien y eso va a mejorar en su vida en general. Vamos a hablar de algo que mucha gente, ahora sí que vamos a hablar de penes, ¿no? Mejor que si vamos a tener un urólogo enfrente, vamos a hablar de penes. Y una cosa que es importante, o que, bueno, desde chicos como que caemos en este como tema como de bullying o que atacas a alguien por eso, ¿no? Que dices pito chico. Realmente, ¿qué es un pito chico? ¿Cuánto es lo que debe medir regularmente el pene? ¿Y qué es un micropene? ¿Qué es un pene grande? O sea, ¿cuál es la medida estándar, digamos? Ok, depende la región, la raza, hay diferentes tipos de medidas y de penes. Habitualmente se dice que 12 centímetros de pene en erección es el promedio normal. Hay penes más chiquitos, que a veces si es menor de 8 centímetros, podemos llamarlo micropene. Hay que investigar por qué puede ser. Eso puede ser desde chiquito, pueden haber alteraciones hormonales, genéticas, etcétera. Entonces hay que revisar y eso lo debe de ver ya sea un endocrinólogo o un urólogo pediatra para ver qué está sucediendo con ese pene pequeño. O sea, si tienes el pene pequeño, puede ser un factor de algún problema que tengas. Sí, claro. Normalmente el pene tiene que estar 12 centímetros. Hay que ver, es famoso el tema de decir team sangre o team carne. Team sangre es pene pequeño, pero cuando hay erección el pene crece más de 3 centímetros. Team carne es que el pene está grande y cuando se pone en erección no crece más de 3 centímetros. Entonces hay que ver qué team eres, si esto está afectando tu vida social, tu vida sexual. ¿A qué se debe qué team puedo llegar a ser? O sea, si soy team sangre o team... ¿team qué me decías? Carne, team sangre o team carne. Team sangre o team carne, ¿a qué se debe? Esos son temas meramente anatómicos, no tiene por qué haber algo, se volvió ese término famoso en redes sociales, pero no es algo que a mí como urólogo o como andrólogo me vaya a ayudar. Ujú, Hay penes también muy grandes, ujú. pero también la expectativa que ha habido hoy por hoy de la pornografía nos ha hecho creer que quiero ese pene. Entonces la gente empieza a llegar a decir, vengo porque quiero hacerme un alargamiento o un engrosamiento de pene. Se puede hacer, hay cirugías, hay métodos que se pueden hacer, pero también hay que ver la cuestión psicológica de ese paciente que está pasando por esa afección, ya sea su pareja que le puede estar afectando, que vea mucha pornografía, y podemos tratarlo también con psicoterapia. Hay un estudio de Stanford que menciona que en los últimos 30 años el pene ha crecido en el hombre 24%. ¿A qué factores se debe? ¿Hemos cambiado nuestra alimentación en los últimos años? Puede ser temas hormonales, obviamente hemos visto que ha mejorado la testosterona en el hombre, también en esos estudios. Eso puede también ayudar al crecimiento del pene. Otra es una cuestión meramente evolutiva, pacientes con penes más funcionales, hablando de temas funcional y de buen tamaño, son más reproductivos. En los de pene más pequeños, pues esos se van quedando atrás. Entonces sí puede ser un tema evolutivo, pero no tendría por qué ser algo que afecte en la sociedad en general. Ahora estamos en un debate en redes sociales, ¿no? Que es el tema de proveer. Y aquí, pues, el tema testosterona, el tema de ver quién la tiene más grande y demás, se relaciona mucho con el proveer. Es cierto que si tienes más testosterona, estás más propenso a proveer. Yo creo que sí, porque la testosterona, bien te decía, es como la gasolina del cuerpo. Tenemos otras muchas, puede ser la tiroides, pueden haber otras hormonas, pero sí en los hombres es sumamente importante. Y sí la testosterona también afecta o ayuda a nuestras capacidades intelectuales para estar más ágil para los negocios, para algún tipo de trato. Todo eso sí ayuda. Mientras más testosterona, creo que puede ayudar o mejorar la cuestión laboral. Mencionas que es genético, raza y demás, pero en algún momento tiene que ver
el tema de la testosterona con el tamaño del pene o solamente es una cuestión genética? Sí puede estar relacionado, mientras mayor testosterona puede haber mayor longitud de pene. Eso se viene desde la pubertad. Nuestro primer pico de testosterona es a los 12, 13 años, cuando empiezan a crecer los testículos, la barba, nuestros caracteres masculinos y obviamente gracias a la testosterona crece el pene. Si hay un problema de testosterona en la pubertad, puede existir que el paciente tenga el pene más pequeño. Y hemos hablado ahorita de mucho el tema de por qué la testosterona es importante, ¿no? Y más allá de que sea para que tengas un pene grande, cómo tenemos más testosterona? ¿Cómo podemos hacerla? De manera natural, fácil. Hacer ejercicio es una muy buena manera. Hacer ejercicio, hoy por hoy sabemos que ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, los dos, pero más de fuerza, eso ayuda a elevar la testosterona. Una buena alimentación, una buena hidratación y algo que a veces menospreciamos es el sueño. Tener buena calidad de sueño ayuda a restablecer en la noche ese nivel hormonal de todo, sobre todo la testosterona. Entonces, si alguien no está durmiendo bien, está cansado porque también tiene los niveles de testosterona bajo. Entonces, esas son las maneras como naturales de mejorar la testosterona. Ahora, hablemos también para el público femenino, ¿no? Que algunas mujeres emprendedoras y demás siguen el podcast y se cuestiona mucho el tema de si esto me masculiniza, ¿no? La hormona de la testosterona. Cuéntanos un poco cómo es esta interacción entre la testosterona y la mujer. Ok, la mujer también tiene que tener testosterona. Eso les ayuda también en la fuerza física, en la masa muscular, en el tema de concentración, en la cuestión sexual. Hay estudio que se está corriendo ahorita de urólogos en Estados Unidos que están aplicando testosterona en mujeres para mejorar muchísimos ámbitos, mentales, sexuales sobre todo, y de masa muscular. Hay gente en el gimnasio que les ofrece también a las mujeres ciclos de esteroides que pueden funcionar, pero no es el mismo que se utiliza en los hombres. Una forma de incrementar la testosterona que veía, pues es como cualquier hormona, la alimentación, ¿no? Sí. ¿Qué alimentos podemos tomar para incrementar la testosterona? Frutas, verduras, habitualmente verduras verdes, espinacas, berros, arúgulas, todo eso funciona. Nueces, cacahuates, todo eso también ayuda a mejorar huevo también, ayuda a mejorar los niveles de testosterona. ¿Esto te ayuda a tener una erección? O sea, si yo me echo así todo lo que acabas de mencionar y que he visto que también el chocolate oscuro ayuda, al ratito voy a andar... No a fuerza, porque acuérdate que la erección conlleva de muchos factores. Una parte importante de las erecciones es el nivel hormonal. Si tienes buenos niveles, o sea, todos los demás factores están bien y mejoras un poquito de testosterona, sí deberías de tener un poquito mejor la cuestión de la erección. ¿Y hidratación también ayuda? La hidratación es sumamente importante, porque me preguntan, oído, ¿cuánto es lo que tenemos que tomar al día? Hay una fórmula que la gente lo tiene que apuntar de 30 a 40 mililitros por cada kilogramo de peso al día. Una persona promedio que pesa 70 kilos, 30 por 7, 2100, o sea, 2100 mililitros, un poquito más de 2 litros al día. Si hace ejercicio, si está enfermo, tuvo fiebre o algo, un poquito más. Ok, eso está bastante Sí, interesante. está interesante. Porque regularmente dicen 2 litros de agua al día, pero no te dicen por qué. Sí. Y tomar esa medida, gente que pues Todo eso ayuda, es pesada. obviamente, una buena hidratación a la concentración, a los huesos, a los músculos. Y obviamente yo como urólogo lo recomiendo para evitar infecciones urinarias o evitar piedras en los riñones, que eso lo veo todos los días. Que hemos hablado ahorita lo positivo de incrementar la testosterona, ¿no? Pero también hay aspectos que pueden llegar a ser negativos. La testosterona es una hormona que ¿cómo nos hace comportarnos? Ok, hay pacientes que van al gimnasio, se quieren poner muy fuertes y hay veces donde puede tener dos caminos esta testosterona exógena, o sea, los pacientes que se inyectan anabólicos. Hay pacientes que pueden estar incluso agresivos, hipersexuales, o hay veces donde el paciente me dice, es que a pesar de que me pongo testosterona, ya no se me para, tengo estos problemas, me siento cansado. Entonces puede tener esos dos caminos. Es más frecuente el de la hipersexualidad o el de la agresividad, pero también puede haber esos pacientes que tienen este problema que les da para abajo.
Ya quisiera cerrar un poquito el tema de testosterona, irnos un poquito más a negocios, porque creo que, bueno, están relacionados ahorita que vemos como este significado, la hormona de proveer, ¿no? Que la testosterona sería la hormona de proveer, podemos decir, Alejandro. Yo creo que sí. Acá está la otra que es la progesterona, para cerrar. Esta es la que generan las mujeres, por lo que tengo Correcto. entendido. ¿Cómo la generan? ¿Y también nosotros los hombres la generamos? Sí, podemos tener datos de progesterona y hay hormonas femeninas que los hombres también tenemos, pero hay veces donde hay una hormona que si tenemos mucha grasa en general, los pacientes obesos, esa testosterona la puede cambiar a estrógenos y esos estrógenos nos pueden feminizar. Es cuando salen las mamas y se ven más abultadas, les puede cambiar la voz, se les puede caer o los datos de la barba pueden verse alterados, problemas de función sexual. Entonces, también el tema de la obesidad puede alterar nuestra testosterona, la que sí funciona. ¿Podría considerarse también una desviación sexual en ese lado? O sea, una No, eso persona sí no tiene por qué. no tiene que ver, no tiene relación. No Ok. tiene relación. Es importante que también la gente lo tenga en Sí, cuenta esa persona porque puede ser homosexual, que tengo muchos pacientes, amigos, conocidos que son homosexuales, pero ahí sí podemos ver que no tiene nada que ver con tema hormonal. Esas son otras cosas. ahora sí que vale la pena tomar esta parte para hablar un poco más de negocios, ¿no? Porque vemos esta relación y quería que la gente entendiera esta introducción de por qué es tan importante hablar de este mundo de las hormonas, del proveer, de todo esto, con lo que son los negocios. Y qué mejor que un doctor preguntarle cómo es el camino del médico dentro de los negocios. Es pesado, muy pesado, porque nosotros empezamos de 18, 19 años en la carrera de medicina y ahí es estudiar, estudiar, estudiar. No puedes andar viendo que invertir o aparte no se gana nada en la carrera de medicina, obviamente se paga. Después internado, ganamos creo que 600 pesos a la quincena. Después nuestro servicio social nos suben como a 850 pesos la quincena. Entonces no tenemos dinero, tenemos que estar ¿A qué edad apoyados tienes? O sea, por nuestros papás, 23, 24, 25 años. ganando 800 pesos a los 23 años. Ok. Sí, ya tenía amigos que tenían su casa, su coche, tenían sus negocios. Y pues yo como doctor, 24, 25 años, ganando 850 pesos a la quincena. Después hay que hacer el examen nacional de residencia, que es una competencia y un filtro muy grande. En el año que yo lo hice, lo hicimos 29,000 personas, 29,000 médicos para aspirar a hacer una especialidad, para que hubiera como 3,500 plazas para hacer una especialidad. Ya que te aceptan a una especialidad, yo escogí cirugía general, que es el tronco común para hacer urología. Y ya en especialidad nos pagarán como 10, 11,000 pesos al mes. Mm, Pues tampoco puedes vivir mucho o bien con eso, porque aparte pues, son guardias y estás todo el día metido en el hospital. claro. Ahí ves, bueno, después ya pasas, yo hice 3 años de cirugía general, después ya urología, que es una subespecialidad, y ahí nos estarán pagando, va subiendo un poquito el sueldo, pero de 12 a 15,000 pesos al mes. Sí, en un hospital, ¿no? Que ya Y en un que te hospital están contratando. O sea, que te que ya. están contratando y también tienes que estar haciendo guardias y no tienes mente, porque estás haciendo una especialidad, no tienes mente para andar pensando en inversión. Habitualmente, bueno, en mi caso, mis papás me apoyaron. Mis papás bueno, mi papá es ingeniero, mi familia, mi hermano es ingeniero, entonces tienen temas de construcción, inmobiliarios. Y bien, salgo de urología, dices, ok, ya soy urólogo, vamos a trabajar. ¿Dónde? ¿Dónde voy a conseguir pacientes? Entonces empiezas a trabajar, en mi caso, en hospitales públicos, para seguir opere y opere y opere, capacitándote, darte un poquito a conocer. Puse después mi consultorio aquí en el Hospital Ángeles y a la vez era un paciente a la semana y después 2 pacientes a la semana. Y pues uno tiene que pagar renta, tiene que pagar la renta del consultorio, renta de la casa, comida, probablemente coche. Y sigo a los 30, 31, 32 años pidiéndole ayuda a mis papás. ¿Qué es lo que critica un buen amigo que le mandamos un saludo, Mr. Doctor, que lo hemos tenido aquí en el Sí, sí. podcast, que dice eso? O sea, el médico, pues, vive en una burbuja mucho tiempo. Y acá preguntarte qué pasa cuando se te explota esa burbuja y de la nada ya entras a la priva o los. Así que también hay apadrinazgos y todo, ¿no? Pero las ciertas oportunidades que te pone el panorama profesional te permiten de una cirugía, pues ya llevarte unos honorarios de 5 cifras. Eh, ¿Qué pasa dentro de la cabeza de un médico promedio cuando pasa eso?
Sí, porque al principio no sabes. Bueno, sí, acabo urología, hice una maestría, me pegó la pandemia, entonces yo no podía trabajar y a mí me ayudó la pandemia porque los pacientes del hospital público, pues, estaba el quirófano cerrado, las consultas cerradas. Entonces me decían, oye, doc, es que me urge operarme de la próstata, de una piedra. Pues me decían, oye, ¿me puedes operar de manera particular? Pues sí. Entonces a mí afortunadamente me ayudó la pandemia en generar un poquito. Entonces empiezas a ver que llevas 2, 3 cirugías y otras 5 consultas en un mes. Dices, ya soy millonario, porque llevabas ganando 10,000 pesos, ya estás ganando otra cifra. Y O sea, porque regularmente los honorarios promedio de un cirujano, 30,000, 50,000 pesos por cirugía, más o menos. puede ser, puede ser. Yo estaba empezando, yo cobraba bien poquito al principio y ganaba, no sé, 5 o 6 mil pesos por una cirugía de próstata, que ahorita ya sé que no es así. Que no, Se ahorita debe, cobraron mucho más. se debe Sí. cobrar un poquito Ajá, más, ajá. pero pues ya haces 3, 4 cirugías al mes, tienes tus consultas, te empieza a recomendar uno, te empieza a recomendar otro. em, y empecé a incursionar también en redes sociales, Ujú. que la intención de redes sociales siempre fue educar a la gente, que la gente en lugar de estar perdiendo tiempo en redes sociales, vieran algo educativo. Y hablar de temas de urología, de próstata, de penes, de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas hormonales, la gente no, a veces le da pena. Entonces yo empecé a involucrarme en ese contenido meramente educativo, pero empezó a gustar a la gente, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y hoy por hoy te puedo decir que también es parte del negocio, redes sociales. Es que es la parte comercial, ¿no? Porque siento que el médico se puede llegar a estancar si no tiene las vías comerciales para poder vivir de la privada, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. de la consulta privada y de las cirugías que el médico lleva al hospital, ¿no? Que es muy diferente el esquema cuando estás dentro del hospital y te mandan a la gente y a ver cómo los operas. Correcto. Y ese puente es la comunicación. Para ti, empezaste en redes sociales, te digo, ¿qué es lo que pasa por la mente de un médico cuando empieza a ganar bien? Primero, hay un momento donde dices, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Y después te empiezas a dar cuenta porque en la carrera de medicina nos enseñó el tema de impuestos, de rentas, de facturar, de deducir. Entonces se empieza a dar topes, y eso me pasó muchas veces, de, oye, pues ya vi que ganaste esto, pero tienes que pagar estos impuestos. Y a los médicos nos cobran un chorro de impuestos. Entonces, híjole, ¿qué hago? Ok, como dice el contador, son happy problems. Pagar al gobierno impuestos es que te está yendo bien. Y empiezan a generar, pues ya no 3 consultas, sino 7 consultas a la semana, o después 10, te empiezan a recomendar, después una cirugía, y empieza uno, y sí, a los urólogos es hay gente que me dice, oye, ¿por qué esto es urología? Sí, me apasiona la medicina, es una especialidad relativamente fácil. La tecnología que tenemos en la urología es muy amplia. Cómo operamos la próstata, cómo operamos las piedras, los láseres, todo eso. Y eso genera confianza y más pacientes. Entonces, todo eso funciona. Empezamos a generar un poquito más de dinero y ahora pues, a pensar en invertir. Ahorita en nuestro caso, hace un par de años nos juntamos una serie de urólogos y compramos equipo médico para usarlo nosotros y si algún otro urólogo quiere rentar ese equipo, se lo rentamos y eso ha sido buen negocio. Has creado nuevas células de negocio. Ahora mencionas esta de la renta de equipo. Como tal, los ingresos de un médico vienen de la consulta, Consulta. cirugía, independientemente si fuiste el cirujano general o el segundo médico, o anestesio, bueno, cada quien, ¿no? Y vienen del tema de la cuestión esta ahora de renta, ¿no? De equipo médico. Sí. ¿Cómo entras al tema de renta de equipo médico? Mi amigo, mi socio, urólogo también, él se capacitó en hacer este tipo de cirugía de próstata con láser, que hoy por hoy es lo mejor que existe en el mundo. No había nadie que lo hacíamos aquí en Puebla. Entonces yo lo conocí hace algunos años, llega a Puebla, me dice, oye, yo sé hacer esta cirugía. Yo no tenía ni idea qué era esa cirugía. Dijo, es que se necesita un láser, se necesita equipo y esto es el futuro. ¿Quieres invertir conmigo para ver eso? Dije, pues si este otro urólogo y otro urólogo quiere hacerlo, le entro. Compramos el equipo médico y hasta ahorita ha sido muy buen negocio porque la gente se está dando cuenta que este tipo de cirugía de próstata con láser es hoy por hoy lo mejor que existe. Y así nos empezamos a involucrar, empezó a generar más y más y más cirugías y
haciendo un grupo de urólogos, siempre es mucho mejor hacerlo en grupo que hacerlo solo. Sí, porque son inversiones fuertes. O sea, tú necesitas equipo médico. ¿Cuánto cuesta un equipo médico? Depende, un láser, 2, 3 millones de pesos, Es como una más casa. equipos, más, o sea, solo el láser. Necesitamos los fierros con los que operar, necesitamos una camioneta para manejar el equipo médico, necesitamos contratar personal administrativo, personal de logística, técnicos que nos ayudan en las cirugías. Entonces, sí, no es cualquier cosa, tiene que ser bien una empresa. Eh, no es fácil, pero Y sí que se nadie te puede. explica, o sea, porque lo que mencionas es muy cierto. Debería haber mínimo una materia en las carreras y si alguien que hace el plan de estudios de medicina, por favor, ya involucre esto, pues explicarles, bueno, en ninguna creo que hay cómo pagar los impuestos, pero que explicarles qué es lo mejor para un médico cuando empieza a generar dinero, porque si no vienes con ciertos valores de vida, pues, o sea, tu casa no hubo dinero, pues de la nada que seas ortopedista y te caiga 2 millones en la cuenta al mes pues te vas a comprar un Ferrari, cabrón. O sea, Sí. Los la verdad, futbolistas, y si les pasa sí. también. Y luego lo vas a vender en 1 millón y cacho, pero pues. Entonces hay que ver, hay que saber invertir. Te digo, con mi familia que están en tema inmobiliario, empecé a involucrarme con eso, pero ya me di cuenta que en el tema de negocios uno tiene que estar involucrado en lo que le corresponde. El tema inmobiliario, yo como urólogo, pues no tengo ni idea. Claro. Entonces, sí, obviamente es mi papá y mi hermano y confío en ellos perfectamente, pero pues, puede haber cosas que pueden ser mejor negocio si yo estoy más involucrado. Es una cadena de negocios. Es una cadena de negocios. Bueno, Ale, y algo que es importante también de mencionar es el tema de la marca personal como doctor. ¿Qué tan importante es la marca personal como doctor? Ya ahorita, después de varios años que salí de la urología, sé que es muy importante. Pues son cosas que tampoco nadie te enseña. ¿Qué tienes que hacer? Un buen trabajo para que ese paciente te recomiende con otro paciente. Así se empieza un poquito una marca personal. Yo lo empecé a dividir porque empecé a involucrarme en temas de redes sociales. Yo era meramente educativo, un video se volvió viral y después te das cuenta que en redes sociales, de manera digital, eres también una marca personal. Que eso puede haber otro modelo de negocios que me enteré muchísimo tiempo después. Pero sí, como urólogo, hay dos maneras de ingreso, consulta, porque hay médicos que no se dedican a temas de cirugía, solo se dedican a temas de consulta o procedimientos, pero los cirujanos sí tenemos esa manera de ganar de la consulta y de la cirugía. Eso también es una de las partes por las cuales me gustó la urología. Y es interesante lo que mencionas, o sea, la marca personal al final de cuentas hace que vengan más posibles pacientes porque confían más en ti. Y tú rompes ese sesgo de mitos o dudas que tienen porque tú les las resuelves y les generas confianza. Entonces vale la pena el contenido de valor. Sin embargo, ves esta otra línea que ahorita platicábamos, ¿no? De Mr. Doctor o de Doctor Vic, que también has estado con él, que pues también tu peso dentro del área médica, cuando tienes una influencia y un reconocimiento, pues te ayuda a que pues cierres contratos con marcas. Esto, ¿cómo lo gestionas? Porque nunca te lo enseñaron en la carrera tampoco, ¿no? No. Y a ver, mi primer contrato que me contactaron fue los de M8, una marca de Roxón, el gel para disfunción eréctil, que funciona bien. Pero me escribieron a mi cuenta de Instagram, oye, nosotros estamos lanzando un medicamento, todo esto, ¿te interesa? Y yo, pues sí, no tenía una agencia o alguien que me ayudara al tema de contratos. Entonces, pues sí, vamos a hacerlo. Y no sé si se cobró bien, no sé si se cobró mal. Yo ahí voy al DF, doy pláticas. Obviamente como marca personal, pues uno tiene, y como urólogo en general, tiene que estarse capacitando, ir a congresos, estar estudiando. Y mientras más sabes, pues saber es poder. Claro, y acá también pues pagan bien, la verdad, las marcas, pero ¿cómo las filtras? Ok, yo siempre quise ser en tema de redes sociales, tener bien mi camino bien definido, que solo va a ser temas de lo que a mí me corresponda, temas de urología, temas de andrología, y con eso. Han llegado algunas marcas de algún medicamento que no tiene que ver con medicina, con urología, pueden pagar bien, pero los rechacé porque esto no me correspondía a mí. Y eso es difícil, porque de alguna forma, pues, o sea, es gente con cierto
pues budget, ¿no? Sí, sí, Traen sí. traen un buen billete. O sea, así como de alguna forma te dicen, pues esto te ayuda con las elecciones y puede ser que no. La verdad que es un tema también sensible esto, ¿no? De la comunicación a través de lo que tú haces. Porque hablamos del tamaño de pene, de cosas que pues, un hombre llega desde a veces su vulnerabilidad contigo. ¿Cómo gestionas esa parte que pues llegan así, se llega así el paciente, ¿no? Que te dice, pues tengo el pito chico, ¿qué te Sí, dice? sí, sí, obviamente acudir a cualquier médico, uno está vulnerable, uno está sensible por el problema que el que sea que llegue a la consulta, sea un pediatra, sea un ginecólogo, sea urólogo. Entonces, obviamente es algo muy importante que nosotros como médicos hay que tener empatía, ponernos en los pies de ese paciente y saber que ese paciente está sufriendo por alguna razón. Hay veces donde podemos decir, es que este paciente tiene eyaculación retardada y hay gente que dice, que bueno, pero a él le está afectando. O eyaculación precoz, y eso está afectando su vida laboral, su vida sexual, su vida sentimental, y hay que saber que esto sucede y que por algo está el paciente llegando a la consulta. Entonces, empatía es algo importante. Y es algo que también me imagino que tienen muchas preguntas. A ver, ¿cuántos pacientes has tenido? Como más de 1000 y madre, ¿no? Entonces llegan con su duda muy, muy extraña, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y también, pues, casos de personas homosexuales, ¿no? Que pueden llegar a pasar ciertas cosas. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado que llega un paciente? No vamos a decir quién, pero ¿qué es lo más raro que ha llegado a tu consulta? Me acuerdo una vez yo estaba haciendo la especialidad de urología, pues estás en guardias, estás todo el día metido en el hospital. Y me acuerdo que yo estaba de guardia en la noche, habrá llegado, ¿qué? 2, 3 de la mañana, un paciente, de esos pacientes que son esquizofrénicos, que están en la calle y que están todos despeinados, barbones, mugrosos por su misma esquizofrenia. Y ese paciente se diló el pene. Entonces él solito se lo cortó. Entonces llega a urgencias con una bolsa, con hielos y con el pene así. Entonces, pues tenía que entrar cirugía cardiovascular, cirugía plástica, urología, para tratar de ver la opción de reconectar a ese paciente. Que no se Pues puede, ¿o sí? se pudo, sí, Se puede volver a conectar el pene. pero ya para temas meramente urinarios, ya para temas sexuales, ya ese pene ya no funciona, O sea, ya no se puede erectar. ya no se puede erectar. Pero para urinarios sí, o sea, sí. Sí, sí, podemos tener el pene para que pueda orinar, porque hay veces donde vemos pacientes con cáncer de pene, y a esos pacientes se les tiene que cortar el pene por completo. ¿Y por dónde va a orinar? Tenemos que bajar la uretra hacia el periné, entre el ano y los testículos, ahí ponemos la uretra, se llama meato perineal, y por ahí el paciente pues, tiene que orinar como mujer, sentado, pero le estamos curando, en este caso, el cáncer de pene. Vaya, eso está fuertísimo. Jamás había escuchado un caso así. Y aquí quiero aprovechar para preguntarte cosas que, pues sí, o sea, la verdad que qué mejor que un urólogo, ¿no? Y sé que esto puede desviar un poco el tema de negocios, pero creo que la gente igual se va con estas dudas muy comunes, ¿no? De tema de la urología y de cómo funciona el pene. Eh, ¿Qué pasa si, pues, tienes una eyaculación y, por ejemplo, sale sangre? ¿Qué indicador es ese? Ok, buena pregunta. Habitualmente ese término de eyaculación con sangre se llama hematospermia. Y un paciente llega muy asustado porque dice, tengo cáncer, me voy a morir, ¿qué está sucediendo? Y eso sí es algo que te puedo decir que en el 90-95% de las veces es algo benigno. ¿Qué es eso? Que puede ser una inflamación o una infección de la vía seminal que se inflamó y que eso alteró en el eyaculado y eyaculó con sangre. Eso es algo benigno. Es raro que veamos algo maligno en eyaculación con sangre, a diferencia de pipí con sangre. Pipí con sangre nunca es normal. Hay muchas causas por las cuales alguien puede orinar con sangre. Infecciones, piedras, tumores, la misma próstata, algún traumatismo. Esas son las 5 causas más frecuentes. Hay otras muchísimas, pero alguien que orina con sangre nunca es normal. Hay que acudir a revisión. Algo que está también, pues ahora sí que, pues como tú lo dices, ¿no? El tema de las razas y del tamaño de pene, pues, o sea, sí pasa de que hay muchos mitos, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que si tienes el pene más largo, más difícil se te puede erectar. ¿Eso es cierto? No, no. Hay obviamente todo es temas anatómicos, penes más grandes
pueden tener una muy buena erección, penes muy grandes pueden no tener erección. Acuérdate que son muchos factores, pero no es tanto el tamaño del pene con la calidad de la erección. Ok. Y hay registros, digamos, de razas por eso. O sea, por ejemplo, la última vez que tuvimos un podcast con un urólogo, que ha sido el único que hemos tenido, ahí, o sea, que también es urólogo como tú, era el doctor Juan Bosco, que lo voy a dejar aquí el podcast. Y yo le mencionaba que era boliviano. Y decía, en Bolivia el promedio del pene es grande. Pero, pues bueno, son factores genéticos que yo no entiendo si realmente está bien en todas partes del mundo, cómo realmente se maneja Ok. eso. O Hubo un sea, término que en una plática escuché y se me hizo muy lógico. Penes grandes, las mujeres tienen vaginas grandes. Penes pequeños, las mujeres tienen vaginas pequeñas. O sea, se refiere que, por ejemplo, estadísticamente en Asia es donde más pequeños tienen los penes. Pero las mujeres también tienen su vagina más estrecha. Entonces, el pene le va a corresponder al tamaño de su raza. ¿Sí me explico? ok, entonces por eso las personas de África, ¿no? Sí, Tienen ese es lo común. Los afroamericanos sí tienen, ellos tienen más testosterona, por eso ellos también pueden tener más riesgo de cáncer de próstata, porque la testosterona es el alimento de la próstata y si alguien tiene cáncer, la misma testosterona hace que avance. Entonces, los afroamericanos sí tienen el pene más largo, pero tienen más riesgo de cáncer de próstata. algo que también llama mucho la atención es el tema del semen. Eh, ¿Es nutritivo? ¿No es nutritivo? ¿Realmente el semen nutre a alguien? Ok, el semen es un líquido que proviene de las vesículas seminales y de la próstata. Solamente el 1% viene en los testículos. O sea, el 1% de todo el semen eyaculado son espermatozoides. Todo lo demás son este líquido que viene de estos dos lugares, que son las vesículas seminales y la próstata. Y eso es para que aporte mejoría, funcionalidad, protección a los mismos espermatozoides para cuando lleguen a una vagina con unas condiciones muy diferentes al semen para poder llegar a fecundar. O sea, solo el 1% del semen son espermas. Sí. ¿Y el 99% son nutrientes? Nutrientes, proteínas, fructosa, agua, etcétera. Todo eso con dosis para ayudar al espermatozoide. No es de que o sea, tu pregunta es si es nutritivo, no va a aportar nada. O sea, no un shot de semen, no te... Ni ponerse así. Ajá, Sí, también es otro factor. O sea, de echarte semen en la cara te ayuda no con la piel, ayuda, no ayuda. ¿no? O sea, ok, vale. Es que, digo, es la Todo eso se pregunta pregunta, típica, ¿no? claro, Claro, claro. o sea, y mejor que un urólogo, ¿verdad? Otra cosa importante, ya en materia de negocios y justo tocando estos temas, es el tema del banco de semen. Para que la gente lo entienda, ¿qué es el banco de semen? Ok, hay pacientes jóvenes. A ver, vamos a ver un ejemplo claro. El cáncer de testículo se presenta entre los 15 y 35 años. Entonces siempre ando diciendo en redes sociales que hay que tocarse los testículos porque en esa edad es cuando más posibilidades de cáncer de testículo hay. Si yo como urólogo veo un cáncer de testículo, hay que quitarle inmediatamente el testículo a ese paciente. ¿Sí? Entonces ya solo se queda con uno. Con uno puede cumplir perfectamente la capacidad hormonal y reproductiva. Pero hay veces donde si ese paciente que tuvo cáncer requiere quimioterapia, ese testículo se puede ver afectado. Entonces, en esos pacientes podemos ofrecerles banco de semen. ¿Qué es eso? Que el paciente entregue una buena cantidad de semen. Eso se mantiene en unos laboratorios especiales, congelados, a la temperatura ideal que tiene que ser. Como en TED, ¿no? Que les Ándale, cae el ¿usted? semen. Y para que en algún futuro ese semen sea viable para poder utilizarlo en una terapia de reproducción asistida. Ok, y esto también es como los ovarios de las mujeres, ¿no? Sí, las Los, mujeres que se los pueden, óvulos o los ovarios se me están yendo, perdón. los óvulos Los óvulos, son los que se correcto, sí. pueden preservar también. Ajá, justo, pues de los ovarios y es de la parte. Ajá, justo el óvulo se preserva para que eh, se fecunde a través de. Y se puede hacer eso, o sea, que el banco de semen le. O sea, Todos con terapia de reproducción asistida, eso no lo hago yo, eso ya lo hace biología de la reproducción, que son ginecólogos, pero todo eso, claro, ¿qué pacientes son las mujeres que buscan esta banco de óvulos o más bien preservar sus óvulos? Son esas mujeres que no tienen novio a los 30, 35, 40 años y dicen, es que yo sí que en algún momento de la vida tener hijos. Y mientras va pasando la edad, a las mujeres sí les va afectando su capacidad de fertilidad. Entonces dicen, mejor ahorita que mis óvulos son
buenos por mi edad, mejor los preservo para que cuando yo quiera tener hijos en 5, 10, 15, 20 años, usemos esos para poder fecundar. Ok, importante también mencionar hasta cuándo es la fertilidad de un hombre. Los hombres, mientras tengamos testículos, siempre va a producir espermatozoides, testosterona y espermatozoides. Entonces, siempre el hombre a todas las edades tiene capacidad reproductiva. O sea, un tipo de 70 años puede 80, 90 años puede embarazar. embarazar a una de 25. Ok, eso es bastante interesante. Entonces, sí tenemos cierta ventaja en el reloj biológico como hombres, eso hay que aceptarlo. Sí va afectando un poquito la edad, Ujú. obviamente estilos de vida, tabaquismo, alcohol, todo eso va afectando la calidad de los espermatozoides, pero pacientes de 100 años pueden embarazar. Eso está... ¿Qué dato, eh? Ese Es buen sí, dato, es buen dato. ese es bastante interesante. Y ahora, hablamos del banco de semen, porque es un banco que puede ser que alguien dice, meto ahí mi inversión, ¿no? A futuro, se tiene que mantener. O sea, si yo al banco de semen le doy mi semen y tengo que pagar una mensualidad de los refrigeradores que lo mantienen vivo. Sí, no es tan caro, no es tan caro, costarán 1,000, 2,000 pesos, no, como 6,000 pesos al año, no está tan caro. Hay lugares que se hacen aquí en Puebla, entonces, pues es mantenerlos ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que el paciente quiera. Que es más o menos lo que cuestan los óvulos de las mujeres, ¿no? Eso sí no tengo bien el dato. Ok, sí, sí, porque es más como de ginecología. Y acá algo que vi y justamente conocí a una doctora que tenía este tema de reproducción asistida. Estábamos en una fiesta y así, y salió el tema, ¿no? De que se dedicaba a esto. Y, y me decía, no, pues mira, tú como mujer llegas y no te dicen la persona, pero te dicen los rasgos y la raza de dónde viene el semen. Y tú pagas esa transacción para Pues en que te... datos de buscar una fertilización con un donante Ajá, que de un tenga... catálogo. Exacto, de un catálogo, exacto. Y acá lo que yo entendía es que pues, la mujer paga eso. Entonces hay transacciones que se entienden, ¿no? Pero también me decía, tú si cumples ciertos datos genéticos o una demanda, ¿no? Para que la gente esté buscando eso, tú puedes vender tu semen. ¿Es cierto que puedes vender tu semen? Hoy por hoy, ya antes sí se pagaba, tú llegabas ahí, te daban tus, no sé, 100 pesos o $100, dependiendo en qué parte estés. Hoy por hoy ya no se puede vender el semen. Y esos catálogos que mencionas, uno creía que viera a Brad Pitt y después viera hacia modelos. No, hoy por hoy los modelos que te ponen son los hijos de 1 año habitualmente. O sea, los bebés. Así quiero que salga, o así estos rasgos, quiero que el donante de semen tenga estos rasgos para yo, mujer, poder escogerlo a él como modelo. Ok, entonces ya no se puede vender el semen. O sea, no puedo llegar a un banco de semen y decirles, ahí les va porque soy güero y alto y ya no. O Ya sea, no, ya no. ok, es bastante interesante eso, porque Sí. en ese momento a mí me decían, no, pues mira, nos regalas una muestra y Y tenemos una... 1,200 pesos, me dijo, pues, estuvo bien, pero Hay veces, eso ya. aquí en Puebla tengo entendido que no, porque ahí puede haber cuestiones legales, pero no se puede. Ok, y bueno, sangre sí, por lo que entiendo, Pero tampoco te pueden pagar por donar sangre. no te pueden, o sea, con la película de Will Smith, que En busca de la felicidad, que el güey ya se queda tan pobre que tiene que vender su sangre, no se puede vender tu Hoy por sangre hoy ya no se puede, no te pueden dar ni una compensación económica por donar sangre en todo el mundo. en todo el mundo. Vaya, eso no, o sea, entonces, o sea, y si quieres tú vender algún órgano, ¿cómo le haces? O sea, no se puede, ¿no? O sea, hay maneras de que se pueda, pero no de la manera legal. Ok, Hay gente que, por ejemplo, si un paciente requiere una transfusión sanguínea, eso cuesta 4 o 5 mil pesos, es caro, pero tienes que llevar un donante de sangre para que no te cobren esos 4 o 5 mil pesos. ¿Sí lo explico? ok, entonces estamos hablando de que regularmente te puedes ahorrar esa gestión hospitalaria, tú por llevar tu sangre para ese paciente y lo puedes hacer como un deal, de que Sí, sí se puede hacer un deal. te pago a ti 1,000 porque eres un O das tu negativo. depósito de 4 mil pesos, en cuanto llegue el donante, se te pasa a ti esos 4 mil pesos. Entonces sí se puede vender sangre, pero no de una forma legal, sino más como de un acuerdo personal, no, no Sí, hay un contrato, ¿no? sí, Cláusula sí, número sí. 8, Y en un así. hospital público, pues el paciente no se le está cobrando, pero se tiene que comprometer a llevar 2, 3, 4 donadores dependiendo de la cirugía que se va a hacer. Está bastante interesante esa parte. Y acá, algo que yo quería preguntarte justo en relación a ese tema, los hospitales
te piden regularmente cuando tienes una cirugía que también lleves familiares a que donen sangre. ¿Por qué lo hacen? Por el riesgo de que ese paciente pueda tener una transfusión sanguínea, porque las transfusiones sanguíneas, todo el proceso de banco de sangre es muy caro. Y que llegue una bolsa colgada y te entre de sangre es un proceso caro. Entonces, por eso piden donantes. Eso lo paga el hospital a ese banco de sangre. Hay veces donde el mismo hospital tiene su propio banco de sangre, o hay veces donde se subroga, es algo en externo. Aquí vamos a meternos un tema que no estás peleado con ningún seguro, ¿verdad? Porque mucha gente No, dentro del médico o eso de los seguros, yo eh, como urólogo al principio era de, oye, tengo seguro, ¿qué hago? No tengo ni idea. Llenar un informe, todas esas no te lo cosas que explican en la nadie carrera. te lo O explica. sea, no te dicen en medicina, cuando te llega un paciente con un seguro lo tienes que gestionar así, nunca. Nadie te dice nada. ¿Y cuánto tienes que cobrar? El tema de honorarios, el tema de facturar. Ok, pues ya llegó y ese dinero, ¿cuándo me va a llegar? ¿A quién se lo pido? ¿Cómo está? Y después te tardan 3 meses, 6 meses y dices, oye, esa cirugía que hice hace 6 meses me la tienen que pagar, ya tienes que pelearte con el seguro y esas cosas nadie nos las enseña. Mira, yo te voy a decir, bueno, ahorita vamos primero con unas dudas y te voy a contar una anécdota de ese tema que me gustaría que tú como médico me des tu feedback, ¿no? Eh, el tema de los seguros, por lo que yo entiendo, pues cobran una parte, ¿no? Eh, pero ¿cómo funciona? Porque me parece que son muy ventajosas, por un lado con el doctor, por otro lado también son ventajosos con el hospital y con el que lo requiere. ¿Cómo es? O sea, realmente, y tal vez yo estoy juzgando, pero no sé cómo es, Sí, correcto. los seguros obviamente es la casa del casino, ellos tienen que siempre ganar. Tú como consumidor de un seguro, pues pagas tu mensualidad o tu anualidad y eso, si no lo utilizas, pues se va haciendo el colchoncito para ellos y ellos van generando y moviendo ese dinero como quieran. Cuando un paciente tiene un problema de salud y requiere ese seguro médico, depende la cantidad o depende lo que requiera esa urgencia o ese procedimiento médico, pues uno tiene que pagar un deducible. Y hay veces donde uno mismo lo decide como consumidor, si el deducible es pequeño o el deducible es más alto. Y también van manejando las pólizas mientras va aumentando de edad y si fumas, si te gusta hacer paracaidismo, te van subiendo las pólizas por el riesgo que tiene ese paciente de tener alguna fractura o algún problema pulmonar, etcétera. Entonces ya cuando requieres el seguro médico, pues ellos le cobran al hospital, al doctor. Hay seguros buenos que pagan bien los honorarios médicos y hay unos seguros que nos dan muy poquito. Entonces, pues tienes que ver todo eso. Ok, y el seguro como tal entra como, o sea, alguien llega por una urgencia, con lo que sea, puede ser urología o cualquier otra cosa. Lo atiende el hospital a través del seguro, ¿no? Si no tiene ese seguro, no lo atiende el hospital. No, en todos los hospitales te tienen que atender. Por ejemplo, en hospitales públicos, si un paciente llega al IMSS y no es derechohabiente al IMSS, pues el paciente lo pueden atender, pero le cobran y le cobran como si estuvieran en el Hospital Ángeles. Cobran mucho. Ok, Y entonces, si un paciente llega al Hospital Ángeles y no tiene seguro, pues le dicen, ok, aquí se cobra esto. ¿Quieres que te atendemos aquí o te vas a un hospital público? Pero lo tienen que atender. Y hay veces donde pues, das tu depósito y todo puede ser también por reembolso en tema de seguros. ok, entonces si no tiene seguro, prácticamente es impagable. Depende del hospital, pero sí, lo mejor que puede hacer una persona es tener seguro de gastos médicos. Ok, y una vez entra, se hace el procedimiento quirúrgico que puede ser por urgencia, que lo llega a necesitar, porque hay cosas que cubre o no, cubre el seguro, que ahorita vamos a ir con eso. La persona le hacen la gestión, ¿no? Y de ahí cómo se reparte el dinero. Ok, es buena pregunta. El paciente, imagínate, llega a las 2 de la mañana, que no hay un agente seguro en el hospital. Dices que tengo seguro. Ok, pues pásale, te atendemos, te operamos del apéndice. Y al día siguiente ven el tema de la gestión de seguro y el seguro se encarga en repartir lo que tenga que hacer al hospital y tienen ciertos tabuladores para el médico. Si es un apéndice y este doctor le van a dar este porcentaje y de ese porcentaje otro porcentaje al primer ayudante y igual al anestesiólogo. Ok, y hay algunas ocupan y que no ocupan, ¿no? O sea, por ejemplo, vasectomía no aplica el seguro. No, eso no. Por ejemplo, para procedimientos urológicos, ¿Qué aplica?
todo o la gran mayoría, pero tienes que tener vigencia de tu seguro de 2 años. No sé si me explico. O sea, no, no lo contrataste ayer, tienes que haberlo contratado hace 2 años. Hace 2 años para procedimientos urológicos, piedras o próstatas, que es lo que habitualmente operamos. Ok. Porque la gente antes decía, como voy a operar de la próstata, contrato mi seguro médico y ya me lo cubrió. No, ahora se dieron cuenta los seguros, tienen que tener vigencia de 2 años. Ok, eso está bastante interesante. Ahora, te voy a contar una anécdota. Operaron a mi hermano en algún momento. No voy a decir el hospital, por respeto y porque no quiero una guerra, pero pasó aquí en Puebla y había un doctor, que sí me vale más decirlo, que se apellida Cisneros, que era pediatra y lo operó y metió de segundo médico en algún momento que fue mi novia. Esta pues, cirugía se realizó exitosamente, era una apendicitis, normal, todo bien, pero ya cuando se repartieron los honorarios, nunca le pagaron a mi ex. Ella entró a la cirugía, Ella entró como segundo médico y dentro de la boleta y el registro estaba que ella estaba como segundo médico. pues sí lo debieron de haber pagado. O sea, sí debieron haber realizado, porque ahí decía que iba a cobrar X lana, pero nunca se la dieron, ¿Tu novia tenía cédula profesional? Sí, era médico general. Sí deben de haberle pagado. Sí, porque a veces donde sí es en residente o el No, y interno, ella hizo la operación, o sea, fue que, pues, o sea, bueno, tú sabes, ¿no? sí, de buena onda la dejaron Ah, estar involucrada en la cirugía, ayudó, pero no le pagaron. Eso es culpa del cirujano. Sí, y sí pasa, y sí puede, ¿quién decide ahí? O sea, porque es lo que yo no entiendo, porque ella Sí, firmó y todo el sí, registro. sí, sí. Sí, sí, sí sucede. Ok, es bastante interesante que haya ese control, ¿no? Porque yo lo que entendía el banco ahí es el hospital, ¿no? Entonces el hospital le paga al médico y el médico le paga a sus ayudantes. ¿O cómo es en Sí, ese el caso? médico le tiene que pagar a los ayudantes. O, por ejemplo, a mí me llega la carta de aseguradora y yo se la mando a mi primer ayudante y él se encarga en cobrarla. Ujú. Y a mi anestesiólogo se la mando y él se encarga en cobrarla. O hay veces donde ellos me dicen, no, prefiero que la cobres tú y me la den en efectivo cuando te llegue ese pago. Ah, también puede ser. Ok. Pero ahora también de los impuestos, si tú agarras todo y tú les das en efectivo, pues los impuestos los tiene que pagar el cirujano. Sí, o sea, como que no hay una administración ahí y como que, pues, justo, si no te requieren la factura, pues igual como que absorbes algo, pero no hay como transparencia, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pues sí, en ese caso, pues qué triste, porque yo dije, pues tal vez de que nunca le llegó el dinero a él, pero no, pues sí se lo chingó. Bueno, Ale, eh, algo que es importante mencionar es que tú estudiaste muchos años para hoy en día estar donde estás. ¿Cuántos años tienes ahorita? Como 41. 41. Fueron 13 más o menos de medicina. Sí, 13, 14 años. Em, Dentro del ciclo, ¿no? Del médico de vida, pues, o sea, mucha de tu juventud la pasas sin dinero y luego llegas a la adultez con un chingo de lana. ¿Cómo es ese choque? Pues tienes que ver, cirujanos que tienen pareja, otros que no tienen pareja, si tienes hijos, si no tienes hijos, pues empiezas a ver, como alguien alguna vez me dijo, mientras más ganas, más juguetes caros quieres. Pero hay que ver también la educación que uno tiene detrás, porque sí, como tú dices, llega y alguien gana 2 millones de pesos en un mes, que es raro, eso no sucede en un cirujano, pero pues gastan su dinero a lo güey. Hay que también tener, pues de preferencia un coach o alguien que te diga, un papá, oye papá, ¿qué hago? Porque tengo esta cantidad de dinero. Y te pusiera, pues es que inviértelo en esto, o en esto, o en esto, o en CETES, pero no te quedes con ese dinero, mejor que se esté moviendo. Y pues si tienes hijos, pues pagarle una buena escuela o un buen coche o una buena universidad para tus hijos, una buena casa, todo eso. Y acá, ¿qué retos tú viviste cuando pasó eso? O sea, porque, eh, pues sí tienes la lana por un lado, pero dicen que más dinero, más soluciones, pero a veces llega a ser más problemas. O sea, ¿qué cosas te hubiera gustado saber como médico que tal vez alguien que va para allá, que nos está escuchando, debería saber antes de llegar a pues generar eso, que es lo que van a generar cuando hacen su alta especialidad y sobre todo si hacen la privada, ¿no? Yo creo que saber un poquito de administración, activos, pasivos, cuáles son, cuáles te ayudan, cuáles no te ayudan, porque uno dice, ah, un coche es mi activo. No, no es un activo. Un poquito de aprender temas de administración, temas de seguros y temas de impuestos. Eso es sumamente importante,
porque a la mera hora llega el SAT y te dice, oye, me debes 10 pesos. Oye, pero yo gané. Pues sí, es lo que tienes que pagar. Entonces hay que llevar bien el control de sus ingresos y pues sí, no gastarlo, güey. Hay una pregunta que les he hecho a algunos amigos, bueno, a Víctor en su momento también se la hacía en el podcast que tuve con él, con Doctor Vic. Les decía, ¿cómo es este desmadre que entre médicos hay razas? ¿Por qué hay luego tanto hate, luego tanto tema ahí de egos? ¿A qué crees que se deba? El tema médico siempre va a ser, siempre el médico ha sido alguien en teoría superior porque sabe más, porque atiende gente, porque cura gente, porque opera gente. Entonces, eso en la carrera nos empiezan a elevar el ego. Y si hay especialidades donde dices, esa especialidad es más chafa, esta no es tanto tema económico, pero también es bullying médico de tu especialidad está más culera que la mía. Yo gano más. Te digo, no es tanto el tema monetario, pero sí puede haber ese hate. Y luego también entre pacientes, el canibalismo médico de que ese doctor es un idiota, es algo que yo creo que es imperdonable. Nadie hablar mal de otro médico, independiente de la especialidad que sea. Eso le llamamos canibalismo médico. Entonces, no Sí, debería de porque ser. tienes que cuidar tu reputación, ¿no? O sea, porque digo, un médico si pasa una situación, pues es difícil, o sea, Este tipo de cosas para mí, hablar en redes sociales, hablar en un podcast, es de mucho cuidado. Quien más miedo me da no son los pacientes o la gente que nos puede llegar a ver, son los otros urólogos que pueden decir, este güey es un vendido o se quiere dedicar a redes sociales o no sé, está diciendo este término mal o esa estadística la dijo mal y esos son los que te empiezan a echar más hate. ¿y cómo lidias eso? Porque, pues sí, justo, Cuidando mucho y obviamente estudiando y actualizar y dar una información útil y valiosa y verdadera. que ahí está la importancia también de la comunicación, porque si todos estos urólogos compitieran desde esa trinchera, pues tendrían más pacientes, porque al final de cuentas el mercado no son ellos, el mercado somos todos los otros que no conocemos de ese tema en específico y nos tenemos que atender con un profesional. Entonces, pues sí, yo veo eso mucho con la agencia. Fíjate que cuando atendemos médicos, traen mucho este chip de irse demasiado a un lenguaje técnico que pues no empatiza con alguien que, güey, quiere que se le vuelva a parar, ¿no? O sea, Sí, sí, es algo que me ayudó también en mi mera comunicación en redes sociales. Después te vas a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta, yo no sabía hablar en público, y te empiezas a dar cuenta que la gente reacciona porque mi manera de hablar trato de hacerlo más coloquial para que el paciente entienda qué es su próstata, qué es sus riñones, para qué sirven, para qué funciona la próstata, y el paciente se va un poquito más informado. Porque luego dice, oye, ¿qué te dijo el doctor? No sé, ni le entendí. Y eso es muy frecuente que pase en la medicina. Entonces, tratar de hacer una buena comunicación es también sumamente importante. que la verdad el tema de la urología o cualquiera, porque pues, se pueden prestar a diferentes cosas, pues, es anatomía, ¿no? Y explicar cómo funciona es de mucho valor para mucha gente que, como tú dices, ¿no? O sea, sabes de medicina, pero no sabes nada más cuando acabas la carrera porque te enfocaste tanto en eso, tienes que aprenderlo por fuera, pues igual pasa en otras carreras, ¿no? O sea, sabes muchas cosas de la vida, pero no sabes de tu cuerpo y ahí necesitas acercarte a un especialista. ¿Qué consejo le darías tú a un doctor que quiere empezar en redes sociales? Porque hoy creo que puedes ya dar tú un consejo con el camino que has recorrido. Constancia, subir contenido. Obviamente, mientras más contenido de buena información, de información de calidad, la gente no tiene por qué saber de medicina. Y mientras más básica sea la información, son esos videos que se vuelven virales. Buena información, básica y constancia, porque luego dices, híjole, no subí ningún seguidor y ya llevo 30 videos. Sigan subiendo. Va a haber un momento donde ese video, el algoritmo le va a gustar y se va a volver viral. Y a mí me pasó 3, 4 años que yo seguía subiendo, empezó a subir de seguidores, pero yo decía, pues ¿de qué me sirve tener tanta cantidad de seguidores si no me está generando ningún tipo de ingreso? Ujú. Entonces, tengo seguidores en Argentina, en Panamá, en Venezuela, y pues digo, esos pacientes, ¿qué me pueden aportar? Más que ser un seguidor y un like. Entonces, quitarse ese tema de buscar likes, sino dar información y de ahí poder llegar a dar un modelo de negocio, dar pláticas, alguna institución, todo eso
Hasta turismo médico, ¿no? Puede ser con... turismo médico, Ujú. funciona todo eso. Entonces, siempre hay maneras de buscar un modelo de negocio en redes sociales. Es que sí, justamente al no entender la medicina como negocio, muchos doctores no ven lo que tienen que realmente hacer, ¿no? Y pues, Ale, lo has hecho muy bien. Quisiera preguntarte unas últimas cosas más, como ya para que le funcionen a doctores. ¿Qué es lo que les dirías que deberían empezar a hacer en contenido hoy? Porque en su momento tú creciste porque era valor y todo esto, pero ¿qué otros formatos debería experimentar un doctor? Híjole, que no tengan miedo, porque al principio hablarle a la cámara es muy difícil y te trabas. Y ahí va, te tienes que repetir el video. Y otra vez, te trabas. Entonces, que le pierdan el miedo a la cámara, se agarra. Y hay gente que nos tardamos poco, hay gente que nos tardamos mucho, pero siempre hay un momento donde ya este tipo de foros, algo así, que me encanta, ya no te pones tan nervioso. Digo que es una plática poca Me madre. empezaron, no, pero te pones muy nervioso. Al principio me invitaban a, no sé, una entrevista en vivo en Televisa, en un programa, y pues me dijeron, habla de próstata. Lo hablo todos los días, pero ya con cámaras no sabes. Claro. Y te ves en la grabación y dices, qué bruto me vi. Pero bueno, hay que seguir. Información importante, básica. No es de que el urólogo tenga más oportunidades de crear contenido. Todas las especialidades tienen las mismas oportunidades. Entonces, de lo que más sabes, hay que hablar, sea médico o no sea médico. Hablar y hablar y hablar, porque siempre hay esa información y siempre hay alguien que le interesa lo que tú aportas. Oh, y bueno, es consejo también a doctores que yo intento democratizar la comunicación, porque solo así vamos a poder este, lograr las soluciones que realmente se necesitan en cualquier área, todo en la medicina creo que hay una área de oportunidad muy grande. Entonces ahí pues que se acerquen a nosotros y llegan a ocupar algo en materia de agencia, de comunicación, para que pues hagan buenos reels, ¿no? Sí. Acá, decirte, Ale, es importante que, que un doctor hoy en día esté en redes sociales. Yo O sea, creo que ¿tú sí. crees que todos deberían estar? O sea, que ahorita la generación que viene, porque va a estar más competido, ¿no? Y a ti te ayuda mucho estar. Es Yo importante. creo que es importante. Yo creo que es muy importante estar en redes sociales y a veces menospreciamos. A mí me funciona, por ejemplo, Facebook. Facebook es una buena plataforma que la gente cree que ya no se usa, se utiliza mucho. Instagram, TikTok, YouTube, es algo sumamente importante. Entonces, todo este tipo de comunicación, que la gente te vea, porque hay gente que sube contenido, pero no salen ellos mismos. La gente quiere que salgas tú, que te vean a ti, para que digan, sí quiero ir con ese doctor me está abordando confianza. Y aparte, o sea, al final de cuentas es público que llega a ti, no al hospital. Entonces lo que yo les digo, o sea, si estás en la pública y quieres pasar a la privada, pues al final de cuentas tu publicidad o tu adquisición de clientes, pacientes, slash, Si quieres tiene que ver ser como ahí. modelo de negocio redes sociales para atraer pacientes, está bien. Hay otros modelos de negocios en redes sociales donde debes dar pláticas o es Es que se puede hacer un chingo de cosas. Monetizar. Sí, monetizar. ahorita. Todo eso funciona. Ajá. Entonces no puede estar el paciente en su hospital público, que está perfectamente bien válido. Yo lo hice muchísimos años y seguir creando contenido ahí, decir, oye, yo hago esto, esto es mi vida, esto es lo que aporto a la sociedad. Y va a llegar alguien que diga, él me interesa para este proyecto de negocio y te van a pagar y se puede pagar muy buen dinero, aunque ese paciente esté en un hospital público o esté haciendo el internado de pregrado, que a veces decimos, híjoles, que es lo peor el internado, estás de guardia, eres como la basura de la basura en la medicina, pero ellos también pueden aportar algo y les va a interesar tu contenido. Sí, hay muchos doctores que dejaron la narrativa de ser doctor incluso para una especialidad que les podía dejar dinero porque ya las redes sociales ya les dejaban lo suficiente, Sí. ¿no? Y hay especialidades que no pagan tan bien, entonces con el tema de las redes sociales pues encontraron notas verticales, ¿no? Como el Pato y estos otros personajes que Sí, encontramos. funciona muy bien y pueden generar muchísima cantidad de dinero y está perfectamente bien, es súper válido. ¿Qué le dirías a esa persona que acaba de hacer el ENARM? Ay, el ENARM lamentablemente es la única manera que tiene México y en muchos lados de Latinoamérica, es la única manera de poder seleccionar o filtrar para alguien que quiera hacer una especialidad. A nosotros en la carrera nos hacen creer que lo mejor que nos puede pasar es conseguir la especialidad. Hay muchas otras versiones médicas no especialistas que pueden generar mucho dinero y pueden ser muy felices. Entonces, yo hice el ENARM y no la pasé a la primera vez. Después resulta que hubo ahí un ajuste que sí lo pasé, no lo tuve que repetir, pero que no se desesperen, estudien,
sean constantes también en el estudio, no es fácil, pero sí solo tenemos un examen que nos va a evaluar toda nuestra carrera para poder llegar a hacer una especialidad. Y si no la pasas, no pasa nada. Que me escriban, platicamos y hacemos algo en redes sociales. Pero siempre hay maneras. Hay industrias farmacéuticas que se encargan en eso. Hay muchísimas otras maneras que no solo el objetivo principal en la medicina es tener una especialidad. Bueno, por último, Ale, ahora sí que es algo que valdría mucho la pena que se lo dijeras a ese internado, digo, que ese interno, mejor dicho, que estuvo ahí, a esa persona que no dimensionaba todo lo que hoy en día puede ser construir esta narrativa y llegar ahora como un médico con alta especialidad. Algo que lo inspire. ¿Qué le dirías a ese doctor que ahorita que va a salir este podcast va acerca del tema del ENARM? ¿Qué le dirías a ese que está a punto de hacer el ENARM? Ok, que no se esperen. Yo viví muchísimos tropiezos en la carrera. Muchísimas veces quise decir a la fregada con la medicina. Muchísimas veces. En el internado, en el servicio social. Y donde más pasa ese tipo de pensamientos es en la especialidad. Cirugía es una especialidad muy pesada porque es un tema más militarizado, porque tiene que ser muy responsable esto, pero que no se desesperen, que todo va a salir bien, que le sigan echando ganas. Todos nos vamos a desesperar, todos nos vamos a frustrar, eso nos pasa a todos nos pasó. Entonces es un proceso, es más largo que cualquier otro proceso, la medicina, pero es un proceso y van a llegar muy alto. En ese proceso, a mí, si me lo hubieran dicho, hubiera dicho, no es cierto, no puedo disfrutar el proceso, pero sí se puede. Y ese proceso también puedes demostrarlo en redes sociales, el internado, el servicio social, y hay gente que le va a interesar ese contenido. Entonces, que no se esperen, todos nos frustramos en la medicina y que traten de hacer algo en redes sociales para que vayan viendo su proceso, porque después van a ver para atrás y no tienen ese registro de "Puta, me trataron mal, me castigaron, me dejaron de guardia otra vez", que lo vean y digan, ah, sí, ya me acuerdo ese día que estaba yo y alguien, 10, 20, 400 personas vieron ese video, entonces que lo hagan, está interesante. Ale, muchas gracias por compartir esto porque estoy seguro que a muchos doctores les va a servir, a muchos Ojalá. futuros doctores les va a servir y a muchos que no estamos en el área médica desde esa parte y nada más nos dedicamos a comunicarla, también nos fue de mucho valor, ¿no? Gracias por la invitación. En redes sociales me pueden seguir Dr. Ibarra O, de doctor Dr. Ibarra O. Ahí yo personalmente contesto los mensajes directos. Si me quieren escribir, fascinado, yo siempre contesto. Perfecto, pues a mí me pueden encontrar como el Eric Núñez en todas las redes sociales. Si este podcast les gustó, les motivó, los llevó a comprender algo nuevo, denle like, déjenos un comentario y pues también en el tema médico, si necesitan alguna forma de comunicar y en algo les podemos apoyar, ahí estamos en Immersive Lab. Muchas gracias, Gracias, Eric. Qué gusto. Ale, un gusto hacer este episodio contigo. Buenas noches. Descansa, cuídate.